Vamos a hablar acerca del abordaje nutricional de la celiaquía. La celiaquía es un trastorno sistémico mediado inmunológicamente que se desencadena por la ingestión de gluten en personas que son genéticamente susceptibles. Si bien la mayoría de la bibliografía habla acerca del gluten como la porción proteica responsable de desencadenar esta enfermedad, lo correcto es decir que son las prolaminas y las glutelinas presentes en el trigo, la avena, cebada y centeno las responsables de este trastorno. Ambas proteínas, en conjunto con agua y amasado, forman una red viscoelástica que se llama gluten, y es por ello que se habla de gluten cuando hablamos de celiaquía. Con respecto al abordaje nutricional de esta enfermedad, hay que tener en cuenta dos aspectos. Por un lado, que se debe indicar una dieta libre de proteínas tóxicas, es decir, libre de prolaminas y gluteninas presentes en la avena, trigo, cebada y centeno. Por eso hablamos de una dieta sin TAC. TAC significa trigo, avena, cebada y centeno. Y por otro lado, es muy importante la educación alimentaria y nutricional, ya que la celiaquía no tiene cura, pero si se logra que el paciente cumpla con la dieta adecuada, la enfermedad puede tratarse correctamente. Algo importante a tener en cuenta es que no se debe indicar una dieta libre de gluten antes de tener el diagnóstico definitivo de que la persona tiene celiaquía. Un aspecto a tratar es la selección de alimentos. Para ello se utiliza lo que se conoce como método del semáforo, ya que se usan los colores del semáforo para indicarle al paciente cuáles alimentos puede consumir, cuáles no y en cuáles tiene que tener precaución. En el color verde se agrupan los alimentos que son naturalmente libres de gluten. En el color amarillo encontramos los alimentos que el paciente tiene que tener precaución a la hora de consumir, es decir, debe fijarse si contiene o no contiene gluten en su composición. Y en el color rojo agrupamos aquellos alimentos que contienen gluten y por lo tanto no pueden ser consumidos por el paciente celíaco. Entre los alimentos libres de gluten encontramos las frutas y las verduras frescas, todas las carnes frescas, el huevo, el aceite, el azúcar, las legumbres envasadas, los cereales como el maíz y el arroz envasado, el agua. Estos alimentos no contienen gluten en su composición y pueden ser consumidos sin problema por el paciente celíaco. Entre los alimentos que debe tener precaución, agrupados en el color amarillo, encontramos aquellos alimentos que han sufrido un proceso de industrialización y que pudieron contener gluten en ese proceso de elaboración, o que pudieron ser contaminados con alimentos con gluten. Tenemos las golosinas, los aderezos, las salsas, los enlatados, entre otros alimentos que podemos ver a continuación en la pantalla. En estos casos debemos educar al paciente cómo saber si puede o no consumir este tipo de alimento. Hay dos aspectos a tener en cuenta. Por un lado, que tenemos un listado oficial que es publicado por la ANMAT una vez al año y actualizado bimestralmente. El paciente ingresa al sitio web y se dirige a la sección celíacos y allí puede encontrar todo el listado de alimentos que puede consumir sin problema. Puede buscarse por el nombre de la marca, el nombre de fantasía o por el tipo de productos. También otra forma de saber si el alimento es libre de gluten es mirando el etiquetado del alimento. Si presenta el logo oficial que vemos en la imagen, el paciente puede consumir ese producto sin problema. Ese logo oficial puede estar acompañado por alguno de los dos logos que también vemos en la imagen. Dentro de los alimentos que se encuentran en color rojo que no pueden consumirse por el paciente celíaco, encontramos al trigo, avena, cebada y centeno y todos sus derivados, como por ejemplo el salvado de trigo y de avena, o las bebidas realizadas con este tipo de cereales, como por ejemplo la malta, el whisky, la cerveza, licores de cereales, y todos aquellos productos industrializados como las galletitas, los grisines, los panes que contienen alguno de este tipo de cereal. Otro aspecto a tener en cuenta en la educación alimentaria es la contaminación cruzada, ya que a lo mejor el paciente está consumiendo un alimento libre de gluten, pero al no tener la precaución, por ejemplo, a la hora de prepararlo, de servirlo, de almacenarlo, este alimento puede contaminarse con algún alimento que contiene gluten y provocar un daño en el organismo. ¿Qué vamos a tener en cuenta a la hora de la preparación y el consumo? Entre otras cosas, principalmente, que la superficie donde se va a elaborar el alimento esté 100% higienizada, lo mismo que los utensilios. Que si se van a elaborar alimentos que contienen y no contienen gluten en el mismo momento, se va a aconsejar que se preparen primero aquellos que no contienen gluten para evitar la contaminación. Con respecto a los medios de cocción, por ejemplo, para el agua para hervir alguna pasta o el aceite para freír, no deben utilizarse los mismos para aquellas pastas que contienen gluten y las que no, y lo mismo con los alimentos que se van a freír en el aceite. Hay artefactos, como por ejemplo la tostadora, el colador,
espumadera, que por su estructura resulta difícil higienizarlas al 100%. Por eso se aconseja que se tengan estos artefactos de uso exclusivo para los alimentos con gluten y para aquellos que no contienen. Lo mismo que con los repasadores, los delantales o las servilletas. En otro aspecto donde hay que tener cuidado con la contaminación es en el momento del servido. Se deben servir los alimentos libres de gluten en recipientes exclusivos para aquellos alimentos. Lo mismo que con los productos para untar. Deben estar servidos en recipientes exclusivos juntos con sus utensilios. De esta manera nos aseguramos que no se toquen alimentos que tienen y no contienen gluten en su composición. Asimismo, durante el almacenamiento hay que tener ciertas precauciones para evitar la contaminación cruzada. En el caso de la alacena, se deben guardar los alimentos libres de gluten en recipientes exclusivos. Un consejo es utilizar recipientes de un mismo color para poder ser identificados más fácilmente. Disponer de un estante exclusivo para aquellos productos libres de gluten es otra recomendación para evitar la contaminación cruzada. En el caso de la heladera, también hay que tener en cuenta que los alimentos deben guardarse en recipientes herméticamente cerrados y que aquellos que no contienen gluten en su composición se aconseja ubicarlos en los estantes superiores para evitar contaminación por derramamiento. En el caso de las compras, se debe aconsejar al paciente celíaco que no compre productos a granel. Esto es porque si están expuestos abiertamente, existen partículas volátiles, como el caso de las harinas o las féculas, que pueden volar de un recipiente al otro y contaminar aquellos alimentos libres de gluten. Lo mismo ocurre con los productos artesanales. Si no estamos seguros si el producto fue elaborado de manera adecuada para evitar la contaminación, se va a aconsejar que no se consuma. En el caso de las ferias de frutas y verduras, vamos a tener que educar al paciente a que tenga cuidado con aquellos alimentos sin gluten expuestos al lado de alimentos que contienen gluten, que evite comprarlos. Lo mismo que en la carnicería. Si las carnes frescas están al lado de milanesas que están empanadas con harina de trigo, por ejemplo, que no las compre porque pudieron sufrir contaminación. En el caso de los productos cerrados industrializados, como dije anteriormente, le vamos a aconsejar que chequee en el listado oficial de la ANMAT y en el etiquetado si presenta o no el logo oficial. Como en todas las patologías, vamos a trabajar con pautas higiénico-dietéticas para que el paciente logre un estilo de vida saludable. En el caso de la celiaquía, se le va a aconsejar, como ya dije, que la dieta debe seguirse estrictamente de por vida. Y si está en duda de si un alimento contiene o no contiene gluten, que opte por no consumirlo. Entre otras pautas generales que para llevar una alimentación saludable le vamos a recomendar que realice las 4 comidas principales, que incorpore alimentos de todos los grupos, que incorpore muchas frutas y verduras, disminuya el consumo de sal, de productos azucarados, altos en grasas, que beba agua a diario y la importancia de realizar actividad física. Estas son pautas generales, pero que deben ser adaptadas en función de la característica del paciente, es decir, si además de celiaquía presenta alguna otra patología, según sus gustos y preferencias, según su ritmo de vida. Para finalizar, otro aspecto importante a tener en cuenta es que se debe realizar un seguimiento nutricional periódico, para evaluar si hay alguna transgresión en la dieta, sea voluntaria o no. Para ello, vamos a educar al paciente cómo realizar un registro de todo lo que consume a diario, para que en el momento de la consulta se evalúe si se está consumiendo algún alimento que puede contener gluten en su composición o si hubo alguna contaminación. Se debe preguntar si existió algún síntoma luego del consumo de algún cierto alimento. Le vamos a brindar ideas de menú al paciente para que pueda cocinar sin problema y vamos a valorar su estado nutricional. Esto es el peso y la talla principalmente. En el caso de los niños es muy importante para controlar que el crecimiento sea el adecuado y en el caso de los adultos para que el paciente logre un peso saludable.